Damas y caballeros, muy buenas noches. Bienvenidos a este evento que tiene que ver con la clausura de las actividades de la consultora Oviedo y Landaure respecto de las actividades del 2022. Mi saludo especial a don Andrés Chiarrello, que esta noche va a tener a cargo la exposición sobre un tema que para nosotros es de la mayor importancia. Un saludo también muy especial a don Mario Nitti, con quien hemos tenido la opción de realizar un evento importante en esta consultora, ¿no? A don Rafael Cantoni también, un tema muy interesante y participó en unos conversatorios, ¿no? A todos ustedes, en general, muy buenas noches, bienvenidos. Estamos en un momento difícil en nuestro país, pero abrigamos las esperanzas de poder salir de estas crisis. Las crisis son normales, pero no por eso dejan de tener un impacto, ¿no? Un impacto económico, social, psicológico sobre las personas, ¿no? Esta noche vamos a tratar acerca de un tema que tiene que ver con estrategias electorales en una situación de inestabilidad, ¿no es cierto?, de impermanencia política. El profesor Andrés Chiarrello es una persona muy conocida en Argentina en el ámbito de estos temas. Y por supuesto que él se ha formado para esto, ¿no? En su carrera, digamos, de formación y en su carrera de especialización, él tiene un diplomado en gobierno y desarrollo local, un profesorado universitario, ¿no?, una licenciatura en tecnología de la información aplicada a la educación y un posgrado en especialización en comunicación política. No estamos ante una persona que está iniciando sus actividades relacionadas con estos temas. Una persona, don Andrés es una persona de mucha experiencia, ¿no?, en este quehacer. Y además de sus títulos universitarios, tiene una experiencia que no solamente es en su campo, digamos, profesional, sino también en el campo político. Porque con el background que él tiene, ha sido también asesor en el Parlamento. Y esta asesoría ha sido una asesoría que podríamos denominar eminentemente política, aunque todo en el Parlamento es político, pero es una asesoría eminentemente política, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido asesor de dos diputados, ¿no?, de dos diputados en el Parlamento Nacional argentino. Y además, en momentos en que el panorama político en Argentina, bueno, hoy día está un poco delicado, ¿no?, este panorama, que también era un panorama ciertamente difícil. Entonces, este tipo de intervención que debemos a la gentileza del profesor Andrés Chiarrello, ¿no?, para nosotros es muy significativo porque además estamos, ¿no?, en una ceremonia de clausura de nuestras actividades del año 2020. Así como el año pasado la doctora Bichachi tuvo la gentileza de dar la conferencia anual, ¿no es cierto?, de final del curso, este año también nos está dando la oportunidad de gozar de una eh, conferencia también de final de año, una conferencia de final de año. Yo no quiero extender esta presentación porque la expertise que tienen estos temas, don Andrés, es largo, ¿no? Y lo quiero dejar en el uso de la palabra para que nos ilustre sobre este tema tan importante para nosotros. Don Andrés, lo dejo en el uso de la palabra. Bueno, ante todo, muchas gracias. Saludo a todos los presentes, bueno, especialmente a José por la invitación y a todo el equipo de la consultora. Para mí es un honor estar en el cierre de actividades. Sé que una consultora muy activa, con muchos proyectos y eventos en todo el año en Perú.
También aprovecho a saludar a unos compañeros, colegas ahí de Innovation, la consultora también de Perú, donde está Ale Flores de Puerto Rico, Carlos Ochoa y Raúl Camargo también de Perú, amigos. Bueno, también me solidarizo con el pueblo peruano por el momento difícil que están pasando, realmente un tema complejo, un tema de crisis que están viviendo. Sí, me abstengo de opinar porque creo que uno tiene que, ustedes conocen la realidad del día a día, del minuto a minuto, de lo que pasó en realidad, y también hay cuestiones que a veces atraviesan lo ideológico, que no hacen que la persona sea y dé una claridad con los temas que están pasando, ¿no? Porque, bueno, tenés un sector que defiende, como las manifestaciones que están pasando ahora, y otro sector que ve a Pedro Castillo, bueno, dando un golpe al Congreso, ¿no? Más allá de eso, hay cuestiones también legales y constitucionales que hay que respetar, las reglas de cada país que tiene. En ese sentido también hay que conocerlas, por eso me excuso y creo que ustedes saben lo que está pasando hoy. También llamo a la reflexión y por ahí acompaño a que hay una crisis política y dirigencial en toda Latinoamérica. Fíjense la cantidad de dirigentes, de presidentes procesados, de la corrupción que hay, de los populismos de izquierda, de derecha, cómo estamos viviendo hoy la realidad en Latinoamérica, y también un poco lo que vamos a tratar, que después vamos a arrancar con el tema de las estrategias en la campaña electoral, tiene que ver cómo nosotros tomamos un modelo de comunicación que nos permita, acá hay consultores, puede haber políticos, aplicar una estrategia para el día de mañana llevar adelante las elecciones que se van a aproximar en Perú y bueno, y también en todo lo que es Latinoamérica, ¿no es cierto? Por eso es importante, uno hace un aporte, trata de brindar conocimientos, siempre es enriquecedor escuchar a los demás colegas porque uno permanentemente va aprendiendo y encima tenemos que hablar de incertidumbre, donde venimos de un mundo post pandemia, de algo inesperado. Fíjense que yo acá en Argentina hoy puedo estar hablando con ustedes, cómo la virtualidad nos invadió, no solo en las cuestiones educativas y académicas, sino laborales, cómo cambió también el mundo, la forma de pensar, y también nosotros tenemos que cambiar nuestro chip, tenemos que entender este nuevo mundo, entender las tecnologías de la información, de la comunicación, cómo todo eso impacta, y entender que vivimos una incertidumbre permanente. ¿Y qué es la incertidumbre? Es la falta de certeza. Es no tener certeza, no tener un norte, no saber a dónde ir, y creo que hoy por hoy parte de la crisis del Perú pasa por ese lado. Pasa donde lo que habíamos hablado con José hace tiempo atrás, bueno, que se venía a venir esto, y bueno, se dio, y ahora, bueno, hay que ver de qué forma hay una salida que permita generar la restitución del orden, que permita, bueno, que la democracia siga teniendo esos valores y que la dirigencia política esté a la altura de las circunstancias y pueda dar respuesta al pueblo, al pueblo que está necesitando un liderazgo, que está necesitando que haya dirigentes que estén trabajando para ellos y no dirigentes que trabajen para ellos mismos o para su grupo de amigos. Eso lo vemos realmente en distintos gobiernos, y un poco cada uno de nosotros como consultores o como actores políticos, como ciudadanos, tenemos que contribuir a eso, tenemos que tratar de brindarnos y mejorar la calidad de la política. Mejores políticos, insertarnos, participar, acompañar, más allá que los consultores, la palabra mismo lo dice, y ustedes saben, damos opciones, el que resuelve siempre es el que está en el poder, digamos, ¿no? Y también entender algo que yo voy ahora a desarrollar en un power sencillo, que una cosa es la campaña electoral y otra cosa es el gobierno. Muchas veces somos muy buenos haciendo campañas electorales, comunicando la oferta electoral de nuestro partido, de nuestro dirigente, y después cuando llegamos al gobierno no hacemos nada de lo que dijimos que íbamos a hacer. Así que hay una gran diferencia, y ahora vamos a charlarlo eso, porque son dos tipos de comunicaciones diferentes.
los que conocen de campaña lo van a entender. Ahora voy a compartir pantalla y vamos a arrancar. ¿Pueden ver bien ahí? Hasta el momento, ahora sí. Sí. Para. Aguanta. Muy bien, muy bien. Se ve muy bien. Perfecto. Dice estrategia electoral en incertidumbre política. Exacto. Bueno, arrancamos entonces. Bueno, lo que hablamos anteriormente, el tema de cómo elaboramos una estrategia electoral que nos permita, bueno, en una incertidumbre política, generar una opción para lograr nuestro objetivo, que obviamente es ganar la elección, y no siempre es ganar la elección, que es lo que vamos a ir desarrollando. Pero para entender esto, es importante también entender lo que es la comunicación política. Si bien muchos de ustedes pueden saber, lo importante es recordar y diferenciar los tipos de comunicaciones que trae lo que es la comunicación política. Por ejemplo, la comunicación política tiene 4 patas esenciales que son la comunicación electoral y la comunicación de gobierno. Y entender también que la comunicación de riesgo y la comunicación de crisis están anclados tanto en lo electoral como en la comunicación de gobierno. Esto es importante entender este tipo de comunicaciones porque muchas crisis suceden o problemas de gestión cuando nos equivocamos en la comunicación que llevamos adelante. ¿Y por qué es importante esto? Porque tenemos que entender que la comunicación electoral tiene un tiempo determinado, tiene un modelo de comunicación, y la comunicación de gobierno tiene también otro tiempo y otro espacio para llevar adelante la gestión. Entonces, la comunicación electoral es una comunicación rápida, dinámica, que depende de las leyes electorales de cada país. Tenemos que adaptarlo, obviamente, que pueden ser 30, 60, 90 días, tenemos que comunicar rápido. ¿Qué significa? Tenemos que ganar la agenda, tenemos que elaborar nuestra propuesta, tenemos que mostrar nuestro partido, nuestro candidato, y en ese poco tiempo tenemos que ganar el corazón del elector, porque el voto es emocional. No obstante, obviamente, que racionalmente tenemos que elaborar propuestas electorales para que ganemos ese día a día, esa agenda de lo cotidiano. Tenemos que prometer lo que vamos a hacer, tenemos que generar opciones, si somos gobierno, la continuidad, y si estamos del otro lado, que somos oposición, vamos a buscar el cambio, vamos a proponer un cambio. Por otro lado, la comunicación de gobierno es una comunicación a largo plazo. ¿Qué significa? Que una vez que gané la elección, una vez que tengo que asumir el poder, desde el primer día que asumo hasta el último, es comunicación de gobierno. Y no tengo que confundir la comunicación electoral. ¿Por qué? Porque tengo que empezar a dar respuesta de todo lo que prometí en la campaña. Y esa es la mejor propaganda que podemos tener. Un buen gobierno de acciones y de políticas públicas brindado a ciudadanos y cumpliendo las promesas electorales. Que bueno, es ahí donde muchos gobiernos hacen agua. Y sobre todo, entender que yo tengo que priorizar las políticas públicas porque los recursos son limitados, pero las necesidades del ciudadano, la ciudadana, son ilimitadas. Entonces necesito hacer escuelas, hospitales, seguridad. Entonces tengo que ir viendo y sectorizando. Vamos a tomar en el caso de un municipio, de una alcaldía, cómo lograr políticas públicas activas que me permitan llegar a cumplir con ese electorado que me votó, que me confió, y con el que no me votó, para poder tener opción y seguir siendo parte del gobierno a futuro. Por eso, en el momento, tenemos que entender que ese tipo de comunicación es diferente a la que estábamos haciendo cuando estábamos en campaña electoral. Donde ahí prometíamos lo que íbamos a hacer, tirábamos la pelota para adelante. Ahora no, ahora la responsabilidad es nuestra. Ahora nosotros tenemos que responderle a ese ciudadano que viene con esas demandas, con esas necesidades, y las demandas son demasiado. Entonces ahí es donde tenemos que elaborar una buena agenda que permita un orden de prioridades. Decía Riorda, una política pública en un lado
son muchas otras políticas públicas que no se hacen. ¿Qué significa? Yo tengo un dinero determinado, si hago una escuela, por ahí no hago un hospital. Entonces tengo que ir viendo cuáles son las necesidades básicas, teniendo en cuenta, obvio, la opinión pública, cuáles son las necesidades básicas más importantes y meter un orden de prioridades sin olvidar el compromiso y la responsabilidad que tengo como gobierno y las promesas electorales que llevé adelante en la campaña. Cuando entramos a elaborar una estrategia, tenemos que entender cuál es el concepto básico de lo que es una estrategia en campaña. La estrategia son una serie de pasos que nos van a permitir llegar a ese objetivo. Y ese objetivo puede ser variado, no siempre es ganar una campaña, si bien, obvio, cuando nos presentamos como candidato o tenemos un partido, aspiramos a tratar de ganar la elección, ¿cierto? Pero acá tenemos que entender estos 4 puntos que son básicos e importantes y entender que la estrategia es el conjunto de acciones o tácticas para alcanzar el objetivo. Como le decía anteriormente, lo importante de cómo nosotros vamos generando esos pasos que nos permitan, esas tácticas que nos permitan lograr esa estrategia y coronar con ese objetivo que tenemos. Entender también que es el factor más importante de una campaña política. Una campaña sin estrategia es una campaña que va al fracaso. Si no pensamos y tenemos una visión de lo que queremos o cuál es el proyecto, es muy fácil fracasar. Y entender que la estrategia es un documento escrito. ¿Qué quiere decir con esto? Es una hoja de ruta que nos dice qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Por eso es importante tenerlo documentado y sobre todo que lo conozca el equipo de campaña. O sea, porque necesitan tener un norte, necesitan saber hacia dónde va el partido, el candidato, el objetivo que tenemos. Por otro lado, otro punto fundamental para cerrar el concepto de estrategia, entender que es un traje a medida. O sea, nos aclara que es una comunicación emocional, como decía anteriormente, o sea, la gente vota por emoción, pero la estrategia debe ser 100% racional. Y cuando hablamos de un traje a medida, es lo que me sirve a mí en esta campaña no significa que le sirva a otro. Si bien puede haber contextos o coyunturas determinadas que puedan ser parecidas, pero tenemos que entender el tiempo y el momento donde estamos parados. Y que tenemos que trabajar, por eso traje a medida, con nuestro candidato y nuestro partido, y la estrategia tiene que ser hecha personalizada. Bueno, por otro lado, tenemos que saber responder estas 4 preguntas básicas que nos van a ayudar a armar la estrategia y a conseguir el objetivo que soñamos, ¿no es cierto? Por un lado, saber con qué contamos. ¿Qué significa esto? ¿Qué contamos? ¿Qué recursos tenemos? ¿Tengo dinero para afrontar una campaña electoral? ¿Tengo los sponsors? ¿Tengo el equipo legal para armar las presentaciones y las candidaturas del partido? ¿Tengo voluntariado? ¿Tengo territorio? ¿Tengo medios de comunicación? Entonces, si sabemos lo que contamos, también eso nos va a ayudar a responder la pregunta hacia dónde va el objetivo, porque si yo tengo los recursos, estoy en un partido mayoritario, puedo pelear de ganar el municipio, la alcaldía. Ahora, si soy un partido nuevo que recién arranca, no tengo voluntario, tengo poco dinero, entonces aspiro a ser concejal o regidor o algún cargo intermedio para tratar de posicionarme a futuro y llegar a ser alcalde. Ahora, es importante saber con qué contamos, qué herramientas tenemos, qué apoyos tenemos, qué alianzas podemos lograr. Por otro lado, también para que la gente nos pueda identificar, tenemos que tener en claro quiénes somos. Y eso tiene que ver con qué representa nuestro candidato o nuestro partido, a qué sectores. Somos de izquierda, de derecha, de centro, somos de centro izquierda, de centro derecha, representamos a trabajadores, a empresarios. ¿Qué es lo que representamos nosotros como partido y también nuestro candidato, ¿no es cierto? Por otro lado, cuando hablamos de tener en claro hacia dónde vamos, es una pregunta que nos vamos a contestar más adelante y que tiene que ver con todo esto que estamos viendo. Si nosotros tenemos en claro quiénes somos, contamos con recursos, eso nos va a permitir, dentro de nuestra estrategia, marcar un rumbo. Es decir, bueno, vamos a lograr este objetivo porque contamos con los recursos necesarios para lograrlo.
Eso es importante, como hablábamos con José anteriormente, el tema de la profesionalización de la política y de la comunicación, donde haya profesionales que puedan brindar un apoyo claro, que sepan leer el contexto y la coyuntura, que es complejo, y que estén capacitados para que en cada área distintos profesionales nos puedan dar herramientas y armar nuestra estrategia política. Como hablábamos también, otra pregunta a contestar es tener en claro el entorno y la coyuntura. Y eso es muy dinámico. Fíjense lo que está pasando hoy en Perú. O sea, hay un entorno, una coyuntura determinada que hacen que sepamos leerla, o sea, que veamos cuál es la reacción de la opinión pública, del ciudadano, del vecino, y de esa forma nos permita entender y leer el contexto y la coyuntura para poder elaborar nuestra propuesta. Bueno, y acá hay dos herramientas que son fundamentales, que nos va a permitir tener una estrategia lo más certera posible si trabajamos la investigación cuantitativa y cualitativa. Son dos investigaciones que nos permiten generar datos, y esos datos nos va a permitir, obviamente, armar las tácticas y la estrategia para alcanzar el objetivo. La cuantitativa, tenemos que ver, si ustedes saben, que la opinión pública y la investigación con encuestas, con números, con datos. Esos datos nos van a servir para armar nuestra estrategia. Cuanto más y mejor tengamos encuestas, nos va a permitir tener un número y una base de datos para tomar una definición. Por otro lado, cuando hablamos de cualitativa, ya hablamos de entrevista en profundidad, ver la esencia, lo que piensa la gente, cuáles son sus expectativas, sus sueños, cuáles son sus necesidades. Bueno, una entrevista en profundidad, como también los focus group, son grupos donde se hacen entrevistas mucho más amplias, y todo eso nos va a permitir, junto a la cualitativa y la cuantitativa, elaborar nuestro mensaje de campaña también. Por otro lado, hay que entender que a mayor investigación y más profunda, nos va a permitir también, obvio, tener más datos, y esos datos nos va a permitir elaborar una propuesta más efectiva. Por otro lado, hoy se está usando mucho lo que se llama escucha activa o escucha inteligente, que es el seguimiento de las redes, como hablábamos también de la tecnología de la investigación y comunicación, que nos permite investigar en las redes cómo está nuestro candidato, nuestro partido, y también de la oposición. Tenemos que entender lo que nos pasa a nosotros y también lo que está pasando en el mercado político, digamos, cómo está posicionado los candidatos de la oposición y los partidos políticos. También se puede utilizar un FODA, fortaleza, oportunidad, debilidad, amenaza, también dentro de nuestro partido y también de la oposición. Cuanto mayor tengamos datos, esos datos nos va a permitir elaborar un mensaje adecuado para plantear los objetivos electorales. Los objetivos electorales tienen que ser a medida, obviamente, por todo lo que hablamos anteriormente. En función a todos esos datos que tengo, cómo estoy parado, qué es lo que tengo, cómo ve la sociedad, cómo ve mi candidato, cómo estoy dentro de la opinión pública, nos vamos a plantear estos 4 objetivos, que pueden ser muchos más, yo tomé estos 4, para tomar la decisión hacia dónde vamos. Como decíamos, primero es ganar la elección. Tengo los recursos, estoy en un partido mayoritario, importante, tengo las alianzas necesarias, entonces vamos a salir a ganar la elección, vamos a tratar de ganar el prime time de los medios, buscar de salir primero, porque tengo lo necesario. Después hay un montón de valoraciones y de contexto y coyuntura que va sucediendo, pero el objetivo va a estar claro que vamos a ir a ganar la elección. Por otro lado, cuando veo que los recursos son escasos, tengo un candidato nuevo que no lo conoce nadie, y necesito ganar un posicionamiento del candidato. ¿Qué significa? Voy a tratar de hacerlo conocido, de que recorra, de que la gente lo conozca, de que salga a los medios, y sacar la mayor cantidad de votos posible para que ese candidato quede posicionado para una elección próxima. Sé de antemano que no va a ganar la elección, porque los números y la investigación me permitió saber de que no nos alcanza, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también podemos ver
también las leyes electorales de cada país, un objetivo de un crecimiento del partido político. Supongamos, si salí quinto, sexto, vamos a trabajar políticamente con los pocos recursos que tengamos para posicionarnos y que ese partido político pueda avanzar y estar más cerca del poder, tercero, cuarto, tratar de trabajar políticamente para que ese partido político ascienda en la escala de poder y que pueda permitirle estar cerca del poder y también quizás hacer algunas alianzas, algo y algún beneficio obtener desde el punto de vista político electoral. Y lo último, en el caso, por ejemplo, de Argentina, nosotros tenemos en las leyes electorales un piso electoral. Los partidos chicos tienen que pasar un piso electoral que es el 1.5. Para que la boleta esté en la elección general. Fíjense lo que estamos hablando. El objetivo de ese partido es sacar el 1.5% de los votos. O sea, que no es ganar la elección, porque los recursos que tiene son muy pocos. Entonces, son partidos chicos que el objetivo es participar de lo electoral. Entonces, bueno, ahí va a cambiar la estrategia y tenemos que entender que cada estrategia, como hablábamos anteriormente, es personalizada, ¿no es cierto? Y ahí vamos a poder ver estos 4 puntos diferenciados y cómo cada uno elabora una estrategia personal. Cada uno de ustedes, en función a lo que le toque a futuro, va a poder armar su estrategia. Bueno, y acá tenemos que ver las herramientas que nos va a permitir toda esta investigación y elaborar la estrategia con un mensaje adecuado. Si yo tengo todos los datos anteriores, me va a permitir saber qué es lo que piensa el elector, cuáles son sus problemas, cuáles son sus necesidades, qué es lo que aspira o qué sueños tiene, y de esa forma voy a elaborar un mensaje personalizado, un mensaje que permita entrar en la mente de ese elector, obviamente después en su corazón, para que me pueda votar. El segundo punto tiene que ver con la segmentación. No se le puede hablar a todo el mundo, sino tenemos que trabajar segmentado. Y ahí es que si nosotros vamos a hacer una visita a un centro de jubilados, tenemos que tener un mensaje adecuado al segmento hacia donde vamos a hablar de que de futuro no, vamos a hablar de lo que necesitan hoy, de sus necesidades, de que puedan tener un sistema de salud adecuado, un sistema cultural y recreativo. Las propuestas tienen que ser adecuadas en función al segmento que yo voy a ir a visitar o voy a trabajar en lo territorial. Como también, si voy a un club de fútbol infantil, donde hay familias, vamos a hablar de futuro, cómo desde el municipio, de la alcaldía, vamos a apoyar el deporte para que los chicos desarrollen las habilidades deportivas, recreativas. Entonces, el segmento, tenemos que ver, obviamente, cada situación y armar un mensaje también elaborado y segmentado que llegue a ese lector. Por otro lado, el tercer punto importante y muy importante es la planificación de los tiempos. Como hablábamos anteriormente, en las campañas electorales los tiempos son muy cortos. Entonces yo en poco tiempo tengo que hacer conocer todos los proyectos y las propuestas que tengo para ganar la alcaldía. Entonces necesito hacer una planificación de los tiempos, porque ahí empiezan a haber visitas, recorrida a los medios, las redes. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que poner un orden de prioridades. Si tengo un programa que es muy importante y que tiene una gran cantidad de público, entonces le voy a dar prioridad a otro medio más chico. No significa que uno no abarque todo lo más posible, pero ahí es donde tenemos que poner a alguien que maneje la agenda y que permita generar una planificación de los tiempos efectiva. ¿Qué significa? Aprovechar al máximo y ir armando una agenda que permita que el candidato llegue a la mayor cantidad de lugares posible y, obvio, a la mayor cantidad de público posible, ¿no? Cuarto punto, los equipos de campaña, fundamentales. Sin equipo no se gana ningún partido. Y esto es importante porque los equipos de campaña tienen que profesionalizarse. ¿Qué significa? Uno puede tener voluntarios, gente de confianza, amigos, vecinos, todo lo que sea. Pero en áreas específicas tenemos que tener profesionales. Porque la política y la comunicación se profesionalizan. Nosotros queremos dar una imagen. La imagen del candidato está en manos del equipo
y ese equipo es el que tiene que transmitirla a través de las publicidades, de las fotos, de las recorridas en los barrios, en los centros jubilados, en los centros comunitarios, en las escuelas, en distintos lugares, como en los medios y en las redes. El equipo de campaña tiene un rol, y es importante que sepan el rol que tiene cada uno, y haya un jefe de campaña que sea el nexo entre el candidato, el consultor y todo el equipo, y que cada uno asuma el compromiso y la responsabilidad que tiene. Un equipo bien aceitado, con una definición y un liderazgo claro, va a permitir que tengamos una campaña exitosa. Por otro lado, como hablábamos anteriormente, el desarrollo territorial, o sea, entender lo importante del voluntariado y tener gente trabajando en los barrios, visitar los merenderos, la copa de leche, los clubes de barrio, que el candidato baje al territorio, y ese contacto que tiene cara a cara con ese vecino, con esa vecina, es algo que va a ayudar a ganar esa confianza, porque hay que entender que el voto, el electorado lo da en confianza, va a confiar ese voto a ese candidato que le va a dar una respuesta a las necesidades que tiene. Por otro lado, hoy la importancia de los medios digitales, cómo los medios digitales, si bien vienen irrumpiendo ya de la época de Barack Obama en el 2008, como hoy ya en el 2022, y después también de una pandemia que tuvimos, han sido protagonistas fundamentales y son en la estrategia de las campañas. Ahora bien, no nos confundamos, un like o una estrategia digital sola por sí sola no gana. Es fundamental, estos son como las pastas de las mesas. Es una herramienta más que complementa la campaña, ¿no? Mucha gente se cree que salen fotos y le ponen me gusta y con eso se gana. No, eso no alcanza. Sí es importante que los medios digitales sepan comunicar, también sepan segmentar, y muestren la imagen del candidato, obviamente a través de la pantalla, a través de las redes y a través de los medios digitales. Por ejemplo, entender la función de cada medio. Por ejemplo, si yo pongo a mi sobrinito que maneje las redes, bueno, o un vecino, una amiga, para que nos dé una mano, así van a manejar las redes. Si pongo un profesional que me maneje las redes, bueno, vamos a tener una comunicación mucho más efectiva, más cuidada, y teniendo en cuenta que también cada comunicación tiene un lenguaje. Como hablábamos de Twitter, en 240 caracteres tengo que comunicar. ¿Y qué comunico? ¿A dónde comunico? A un círculo rojo. ¿Quién está en Twitter? Están todos los políticos, están los medios, instituciones. Un círculo rojo que me permite que lo que yo exponga en Twitter sea comunicado dentro de ese ámbito. Es más chico. Por otro lado, hoy tenemos la irrupción también de Instagram, donde ahí tenemos una comunicación visual. Necesitamos fotos con un texto muy chico, muy corto, y la idea es que la foto es la que va a comunicar. Una inauguración, una recorrida, en un barrio, etc. Como así también Facebook nos va a permitir quizá un desarrollo, primero un mayor alcance, sobre todo también etario, de edades, de más de 40 años, y nos va a permitir también un desarrollo mejor de la idea en texto. Entonces, bueno, es importante que cada uno sepa ese lenguaje, como ahora la irrupción del TikTok, que es disruptivo, pero si el candidato es muy serio, tengo que ver de qué forma comunico, no lo puedo hacer bailar, cantar, si no es un candidato que dé para eso, ¿no? Por eso hay que estudiarlo, hay que analizarlo, pues si no, una vez que hace el ridículo, te cuesta volver. Así que hay que ser muy cuidadoso en eso. Y por último, los medios tradicionales que siguen teniendo una vigencia tremenda. Muchos hablan de la decadencia de los medios tradicionales, pero al revés, los medios tradicionales se nutren de los digitales de los tradicionales, y la televisión hoy por hoy sigue teniendo una incidencia fundamental. La televisión, la radio, la prensa escrita, si bien ha decaído, pero sigue teniendo un peso importante en la opinión pública. Por eso también es algo que no hay que descuidar, y cuando uno pone a alguien
al frente de lo que a nosotros acá le llamamos prensa, pero sería la persona que va a llevar adelante el área de los medios tradicionales, tiene que también ser un profesional, que tenga muchos contactos, que permita tener entrada en los diarios, en las revistas, en los canales de televisión, bueno, tener en las radios, tener una buena llegada y que esa persona no abra las puertas de esos medios, ¿no es cierto? Es importante todos estos pasos para poder armar nuestra estrategia. Nuestra estrategia que va a ser en función a dónde nosotros vamos a llevarla adelante, ¿no es cierto? Bueno, y acá tenemos que ver lo que dice Durán Barba, un gran consultor ecuatoriano que ha ganado cantidad de campañas, más de 180 campañas, ganó con Mauricio Macri acá en Argentina, ahora ganó hace poco con Lazos en Ecuador, ha escrito cantidad de libros que he podido leer y que invito. Una persona muy estudiosa de lo que es la comunicación, y nos habla esto de los errores frecuentes que tienen los políticos de actuar sin estrategia. ¿Y qué nos dice? Que normalmente no se utiliza la estrategia en las campañas, ni cuando son candidatos, ni logran una comunicación política eficaz cuando son gobiernos. Y esto tiene que ver cuando no se profesionaliza y se entiende los canales de comunicación de lo electoral con la comunicación gubernamental que hablábamos anteriormente, ¿no? Que son dos canales diferentes, entender la crisis que hay que abordarla también en los momentos oportunos o el riesgo, y eso tiene que tener profesionales adecuados para llevarla adelante. Bueno, por otro lado, vamos a ver de lo que hablábamos anteriormente, la importancia de la gestión política y la comunicación política. ¿Qué quiere decir esto? Que es la cara, es una moneda de dos caras, y que esa forma nos permite entender que sin política no hay comunicación, ni comunicación sin política. Es fundamental que están imbrincadas. Si yo estoy en un área donde tengo que comunicar, tengo que hacer política, tengo que generar acciones o propuestas para que después los medios, los vecinos, los ciudadanos o las redes puedan ver cuáles son las opciones que yo ofrezco, qué ideas tengo para innovar, qué modelo de ciudad quiero para el lugar donde me voy a presentar. Por eso es importante la gestión política. Y si sos gobierno, lo mismo. Si yo tengo secretarios que no están a la altura de las circunstancias, no están preparados o no generan políticas públicas para que el vecino, para poder comunicar, no tengo nada para comunicar. Hay que entender que la política es el eje de todo y la comunicación política tiene que acompañarla, ¿no? Por eso es fundamental esto que estábamos viendo, que son dos caras de la misma moneda. Y también hay muchos mitos que se hablan, por eso vamos a derribar algunos, de gobierno bien y comunico mal. Generalmente lo más fácil, lo que se dice siempre es que cuando hago algo mal es un problema de comunicación. Fíjense que en la gran mayoría, en toda Latinoamérica, todos los gobiernos tienen problemas de comunicación. Y en realidad hay que entender que la política es la que rige la comunicación. Si yo no tengo, como hablamos anteriormente, acciones políticas para comunicar, no tengo nada para hacer. Y eso es importante. Tenemos que tener, tanto como candidatos o como gobierno, acción política que nos permita generar una comunicación. Por eso también acá, como dice Mario Riorda, no hay comunicación sin política y no hay política sin comunicación. Entender lo importante de este tema y cómo eso está imbrincado y que nos va a permitir generar acciones políticas y tener una buena comunicación. Bueno, y dejo mis redes para que los que quieran estar en contacto, los profesionales o necesiten algún asesoramiento, ya cuenten conmigo para cualquier consulta, de ya un gusto compartir con ustedes esta experiencia de las campañas. Las campañas son muy personales y complejas, con un montón de bagaje que van sucediendo en los contextos y las coyunturas en cada momento. Cada campaña es un nuevo desafío. Así que bueno, un gusto compartir con ustedes en este cierre. Desde ya estoy abierto a las preguntas y también dejo las redes para que puedan comunicarse personalmente conmigo. Muchas gracias.
Don Andrés, muchísimas gracias por su disertación. En realidad, en realidad, esta manera de enfocar las cosas nos da un derrotero que es sumamente interesante. Eh, Veo que ha ingresado la doctora Diana Bichachi. Muy buenas noches, doctora Diana Bichachi. Un gusto para nosotros tenerla por aquí nuevamente, ¿no? La doctora Juana Luz Moscoso también. Sí, la doctora Juana Luz Moscoso también. Ella es la doctora Juana Luz Moscoso es una reconocida asesora del Congreso de la República, ¿no? Del Perú. Bien, estamos en un lugar de un movimiento de clausura política. Estamos en un momento difícil en el Perú. Esta disertación de don Andrés Chiarello es una disertación que establece un camino, un derrotero para poder manejar bien una coyuntura difícil como la que estamos viviendo, ¿no? Y en esta ceremonia de clausura quiero dejar en el uso de la palabra a don Mario Nitti, ¿no? Que nos va a hablar desde Argentina, va a expresar su saludo desde Argentina. Muy buenas noches. Ahora sí es buenas noches también en Perú. Sí. Así que muy buenas noches. Bueno, te felicito, Andrés. Me gustó mucho. Me pareció súper interesante. Estuve en el último Congreso de Comunicación Política que se hizo acá en Argentina. Así es que, bueno, escuché todos estos temas y que bueno escucharlo de vos. Porque, digo, por si alguno de los que está presente no lo sabía, Andrés es una persona muy reconocida en el tema de la comunicación política, como bien dijo José. Así que bien, te felicito, muy claro en los conceptos. Respecto de José, primero quiero saludar a todos, agradecer la convocatoria, José. La verdad que agradecer y felicitarte a vos y a Arturo por esto que vienen haciendo. La verdad que, para los que no me conocen, soy Mario Nitti, como dijo José, soy el presidente de ASALRA. ASALRA es la Asociación de Administración Legislativa de la República Argentina. Y si hay algo que por ahí me une mucho a la consultora de José y Arturo, Oviedo Landeure, es esto de compartir esta creencia que compartir experiencias construye conocimiento. Construye conocimiento y lo multiplica además. Estamos en esa senda, felicito que así sea, festejo que así sea, y más de una vez comento, toda mi trayectoria está en el Poder Legislativo. Yo van a ser 34 años que trabajo en el Senado de la Nación, me formé en toda la cuestión legislativa. Y pienso y reflexiono habitualmente respecto de qué importante hubiera sido que estos ámbitos, estos espacios de transmisión de experiencia, de construcción de conocimiento, estuvieran desde hace más tiempo. Lo sabía, pero muy poco. Fui haciendo mi camino al andar y bueno, di mis primeros pasos en el ámbito legislativo y me llevé mis tropezones, mis porrazos, como decimos en Argentina, por esto de ir aprendiendo la manera de hacer. Qué bueno está que personas como José, como Arturo, desde su consultora, personas que tienen mucha experiencia y que tuvieron un paso destacado por este ámbito, se preocupen de dejarle algo no solo a los que están haciendo, sino a los que empiezan este camino. Con lo cual te felicito nuevamente, José, y te felicito, Arturo, por lo que están haciendo. Por lo demás, les agradezco a todos haberme escuchado, agradezco la convocatoria, auguro un muy buen año, ¿sí? Y un año, un 2023, que nos encuentre repleto de proyectos y seguir fomentando estos ámbitos. Le digo a José y a Arturo, gracias, muy buen año. Muchas gracias, Mario. Sí, pues, con ASALRA, cuyo presidente es Mario Nitti, hemos tenido un feliz encuentro en este año organizando el primer conversatorio sobre organización parlamentaria. Tema sumamente importante
porque el Parlamento tiene problemas internos que hay que solucionar. O sea, la crisis de gobernabilidad, ¿no es cierto?, pasa por cómo se manejan los órganos internos también de los órganos constitucionales. Muy bien, y ahora quiero cederle la palabra en esta ceremonia de clausura a don Rafael Cantoni. Bueno, muchas gracias a todos los presentes, gracias doctor Chiarello. Y bueno, me ha gustado mucho escuchar de la comunicación, ¿no? Por momentos he sentido envidia porque en este momento los argentinos se comunican mucho mejor que nosotros. Nosotros no nos estamos comunicando. Y eso es algo notorio por el grado de enfrentamiento que tenemos y la poca presencia de mesas de diálogo y que pretendan, pues, de alguna manera poner paños fríos en nuestra situación. Igual agradezco a Landaure, a ti Oviedo, por estas convocatorias tan llenas de información, de crítica, de análisis y, ¿por qué no?, también de amistad. Así que les deseo a todos un buen año, un mejor año. Yo no creo que sea espectacular, realmente soy un poco pesimista respecto a lo que viene para Perú, pero dejo un mensaje de esperanza para todos y que tengan felices fiestas. Muchas gracias. Rafael Cantoni. Don Rafael Cantoni es un profesor universitario reconocido acá en el Perú, es un especialista en asuntos constitucionales y nos honra mucho su participación. Finalmente, vamos a escuchar la palabra de don Arturo Landaure, el gerente general de Oviedo y Landaure Consultores, para clausurar las actividades de Oviedo y Landaure Consultores en este año 2022. Ok, gracias, doctor Oviedo. Señoras y señores, con esta reunión sobre un tema de significante actualidad relacionado con la estabilidad política, no solo en el Perú, sino en América Latina, Oviedo y Landaure Consultores terminan sus actividades en este convulsionado año 2022. Es evidente que nuestra preocupación por contribuir al desarrollo del país no podía hacer caso omiso de ese asunto central de la democracia, que son las elecciones generales. Y en este sentido, debo agradecer primeramente a don Andrés Chiarello, quien en un acto de suma gentileza nos ha honrado no solo con su presencia, sino con su expertise en temas electorales y políticos. Y sobre este mismo tema también debo expresar mi agradecimiento a tres jóvenes promesas de la política peruana. Me refiero a Arturo Ayala, Lucero Sobrino y Leopoldo Huertas. Desde luego que nuestro interés de este año ha venido diversas aristas y otra de ellas ha sido el análisis de los discursos presidenciales y de la presencia del presidente del Consejo de Ministros en el Parlamento, eventos en los cuales la participación del doctor Guillermo Haro, la doctora Karen Kraft, doctor José Oviedo, el profesor Alan Rivera y el doctor Alan Rivera y el profesor Rafael Cantoni han sido de primer orden. En su momento, asimismo, los temas de relevancia constitucional han sido objeto de apreciación por parte de don Víctor García Toma y Carlos Mesías y Edgar Carpio, quienes en su calidad de expresidente del Tribunal Constitucional del Perú y asesor en el Tribunal Constitucional, este último ha sabido ponderar posiciones políticas y constitucionales en momentos difíciles para el sistema republicano y democrático. Con criterio similar, ha tratado asuntos relacionados con el poder y la Administración de Justicia, la doctora Marisol Pérez Tello, ex ministra de Justicia. Los tópicos abordados con suficiente información por Fernando Rospigliosi y Ricardo Milla fueron los relativos a la seguridad nacional, mientras que los vinculados a los movimientos sociales fueron objeto de la conferencia de Rafael Ibarra. En ese momento adquirió suma vigencia como hasta hoy la relación entre el poder y medios de comunicación, y fueron María del Pilar Tello y Mónica Yaya las que brindaron luces sobre este tema que hasta hoy es objeto de alta preocupación. Esta misma preocupación nos llevó a abordar el tema de seguridad alimentaria con la disertación de Rigoberto Coico, alto funcionario del Ministerio de Agricultura y Riesgo.
Un aspecto de relevante importancia ha sido la organización del primer conversatorio internacional Perú-Argentina sobre un tema que ciertamente adquiría mayor relevancia con el paso del tiempo político, la organización del Parlamento. Debo en esta instancia agradecer muy especialmente la participación del doctor Mario Nitti, la doctora Diana Bichachi y la doctora Mora Escarpino de la República Federal Argentina, y a nuestros conterráneos César Delgado Gembes, Yolanda Lavarello y José Oviedo Palomino. Como se podrá apreciar, nuestras relaciones con personas y entidades argentinas preocupadas por asuntos coincidentes con los nuestros es cada vez más relevante y fructífera, y esperamos que continúe así. Así pues, como en enero de este año nos deleitamos con la exposición de don José Quesada Maquiavelo sobre cultura y política, hoy 15 de diciembre cerramos nuestras actividades complacidos por la exposición de fin de año del doctor Andrés Chiarello desde Argentina. Señoras y señores, el Perú está en crisis, una crisis que es análoga a la de otros países de la región. Ha llegado la hora de detenerse y no seguir diagnosticando. Todo está diagnosticado. Ha llegado la hora de las propuestas de solución. Por eso Oviedo y Landaure, consultores, hará conocer en su momento las actividades y las propuestas en las que se espera cooperar a la pacificación del país y a la superación de todos sus problemas. Les deseo a todos una feliz Navidad, un venturoso año 2023 y que el sendero de la felicidad aúne sus corazones. Doy por clausuradas las actividades de Oviedo y Landaure Consultores realizadas en el año 2022. Muchas gracias por su participación. Muy bien, muchísimas gracias. Y buenas noches. Para todos, nuestro saludo, nuestro cariño y feliz Navidad. Gracias por todo. Gracias.